Hola querida iglesia, hoy día retomamos esta miniserie de identidad en Cristo y hoy día nos vamos a ir a un texto que está en la carta de Pablo a los Corintios, en la primera carta, así que 1 Corintios capítulo 6 versículos 19 y 20, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo está diciendo: ustedes son el templo del Espíritu Santo. Eso significa que la presencia misma de Dios habita en este caso los corintios y en nosotros, en todos los cristianos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Cuando él dice templo del Espíritu Santo, él está diciendo que mora la presencia misma de Dios, el Espíritu Santo, en los creyentes. Ahora es interesante porque el contexto en el que Pablo lo está hablando acerca del pecado sexual. Bueno, anteriormente había hablado de otros pecados también que están en la naturaleza pasada, y después él toca el tema del pecado sexual y dice cómo se van a unir en inmoralidad sexual a otras personas si ustedes están unidos a Cristo. Esto que ya nosotros vimos de nuestra unión con Cristo. Pero Pablo dice: ustedes están tan unidos con Cristo que comparten el mismo espíritu. Por eso es que ustedes ahora son templo del Espíritu Santo. Y Pablo lo menciona justamente como un motivo de vivir en santidad. Un motivo de no caer en pecado sexual y también no caer en los pecados en general. Pero particularmente está hablando de esto. Y es tremendamente importante. Muchas veces se nos olvida cuando caemos ante las tentaciones que somos templo del Espíritu. Esto en el Antiguo Testamento no se entendía así. El templo era un templo físico en donde efectivamente habitaba en el lugar santísimo la presencia de Dios. Dios mismo habitaba ahí. Y si alguien entraba en ese lugar, moría inmediatamente, porque por su santidad, frente al pecado humano, aniquilaba al ser humano. Nadie podía entrar ahí excepto el sumo sacerdote una vez al año. Por lo tanto, que Pablo les diga a esta iglesia: ustedes son templo del Espíritu Santo, es tremendo, y es tremendo para nosotros. Dios mismo habita en nosotros, en mora, su presencia está en nosotros. Por lo tanto, debemos considerar tremendamente cómo nos relacionamos con el pecado. La profanación del templo en el Antiguo Testamento era justamente cuando se hacían cosas que no correspondían en el templo, y también profanaciones muy tremendas que hacían aquellos pueblos que conquistaron muchas veces a los judíos, era introducir animales impuros o hacer sacrificios incluso a otros dioses ahí, levantar altares de otros dioses ahí en el templo. Eso era lo peor que podían hacer para los judíos, profanar el templo que era donde habitaba Dios mismo. Sin embargo, ¿cuántas veces nosotros tomamos tan a la ligera cuando profanamos nuestro propio cuerpo al pecar? Y particularmente, como lo está diciendo Pablo también, al pecar sexualmente. Pero todo pecado es profanación, porque todo pecado va en contra de Dios. Por lo tanto, es tremendamente importante. Jesucristo vino y murió justamente para que tú y yo podamos ser el templo del Espíritu. Él vino y murió, dentro de muchas cosas, para santificarnos, y que ya no Dios more en un templo de piedra, sino que en nosotros, piedras vivas, como dice Pedro en otro lado. Por otro lado, vemos cómo Pablo relaciona esto de ser templo del Espíritu con pertenecerle a Dios, ¿sí? Cuando nosotros creemos en Jesucristo, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Es el Espíritu Santo quien mora, por lo tanto no podemos vivir, o no debemos vivir, no es coherente con quienes somos, como se nos plazca. Porque ahora no somos de nosotros, nuestros cuerpos no son de nosotros, nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Siempre ha sido así porque Él es nuestro creador, pero además nosotros los redimidos es porque hemos sido comprados por precio de sangre de Jesucristo y su presencia mora en nosotros. Así que el ánimo
es a alabar a nuestro Señor, a meditar en esto, a asombrarnos, maravillarnos de que su presencia mora en nosotros y a vivir de acuerdo a eso. Que el Señor les bendiga.